tal, mis hermanos? El Señor les bendiga, les guarde. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Nos encontramos este día sábado para compartir este devocional de Semana Santa, este devocional que hemos querido compartir con cada uno de ustedes para profundizar acerca de esta fecha que es central ya para nuestra fe, es central para lo que creemos, que Dios en la persona de su Hijo Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros, en una demostración, en una manifestación del amor de Dios gloriosa, que supera cualquier cosa que conozcamos, supera cualquier conocimiento. Como dice el apóstol Pablo, el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Así que puedes compartir esta transmisión para que otros también puedan tener acceso a la palabra del Señor y para que su palabra corra especialmente en este tiempo donde el mundo por lo general recuerda la obra de Cristo. Yo personalmente tuve un encuentro con Cristo por Semana Santa, por las películas que dan en la televisión, por todo el ambiente. Uno se pregunta muchas veces acerca de su condición con la persona de Jesús. Así que, mis amados, vamos a compartir hoy un punto muy importante, algo que nos entusiasma bastante con respecto a la muerte de Jesús, a lo que ocurrió en la cruz del Calvario, a lo que ocurrió ahí en esa cruz cuando Dios se entregaba por nosotros. Ahí ya están conectándose mis hermanos, el Señor les bendiga, ¿verdad? Hermano Mauricio está ahí, hermano Joel, saludando a toda la congregación. El Señor les bendiga y el Señor les guarde. Vamos a hablar entonces acerca de la cruz de Cristo, la palabra de la cruz. Esto es tan importante que el apóstol Pablo, cuando estaba en Corinto, él expresó a los hermanos diciéndoles: yo me propuse en el corazón no saber entre ustedes nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje central y más relevante que podemos dar como iglesia al mundo es a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, ¿qué significa la cruz? Y el apóstol Pablo dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas para nosotros los que creemos es salvación, es poder para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Se ha abierto universalmente esto, la palabra de la cruz ha corrido durante 2000 años para traer salvación, vida eterna a los pecadores, a aquellos que estábamos apartados, separados, a aquellos que no merecíamos el favor de Dios. Y vamos a ver hoy día un tema que he denominado las dimensiones de la cruz. Cuando nosotros miramos la cruz, la miramos siempre en un primer acercamiento, en una primera dimensión que es la dimensión humana. Cuando cualquier testigo de la crucifixión del Señor vio ese evento, él solo vio la muerte de un delincuente, la muerte de un acusado, un carpintero de Nazaret, que luego fue rabí, que lo siguió mucha gente, que se decía que hacía milagros, fue acusado de blasfemia y fue sentenciado a la crucifixión por Roma y él murió. Eso era, según la dimensión humana, solamente la muerte de Jesús. Y algunos solo miran eso, la mente carnal solo mira la muerte de un hombre, la entrega de un hombre. Se recuerdan que cuando Jesús estaba siendo crucificado, las muchas mujeres que le acompañaban lloraban, pero lloraban porque veían solo el aspecto humano, veían solo una dimensión de la crucifixión de Cristo, veían su sufrimiento, veían su sangre correr, los látigos, las heridas, veían el alboroto y todo eso, y las mujeres lloraban porque eso tiene que haber sido una escena que impactaba muchísimo. Sin embargo, el Señor Jesús, mirando a esas mujeres con la cruz en la espalda, caminando hacia el Gólgota, Él les dice: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, porque Jerusalén ha desechado al Mesías.
Es decir, no solo miren en esta dimensión natural, no solo miren en esta dimensión terrenal, sino que sean capaces de mirar más allá, de trascender la mirada natural para comprender lo que ahí estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo en la crucifixión de Cristo tiene dimensiones gloriosas para cada uno de nosotros y ha impactado los corazones de multitud de gente hasta el día de hoy. En el arte, ya en el mundo del arte, hay muchas representaciones de la crucifixión de Cristo. Hay muchos artistas que han querido plasmar lo que la crucifixión de Cristo es. ¿Ya? Pero hay una en particular que me llama mucho la atención, que es una obra de Salvador Dalí, que se llama Corpus Hypercube, se las voy a mostrar aquí, ¿verdad? Que es un cuadro, una obra muy fuera de lo común. Ya esta es la obra, la representación de Salvador Dalí de la crucifixión. Véanla ahí, ¿verdad? Es el cuerpo crucificado de Cristo. Sin embargo, la cruz no tiene la forma de una cruz convencional. La cruz la cruz se transforma, ¿verdad? De la forma tradicional esto es un hipercubo, podríamos decir, es un cubo tetradimensional, ¿ya? Una figura geométrica conocida como tesseracto, que es un cubo en 4 dimensiones, ¿ya? Esta vendría siendo la red de un cubo en 4 dimensiones sobre la que Cristo está crucificado, ¿verdad? Dalí siempre tenía esto, se recuerdan ese famoso cuadro de los relojes colgando, ¿verdad? Como hablando acerca de las diferentes dimensiones del tiempo. Dalí quería expresar también que la crucifixión de Cristo tenía muchas dimensiones, que el significado de la muerte de Jesús adquiría dimensiones diversas y no era tan solo lo que se veía, sino que había una profundidad en lo que estaba ocurriendo ahí, ¿verdad? No vamos a analizar el cuadro ahora, pero debajo se puede ver como un tablero de ajedrez, ¿verdad? También hablándonos de un sentido profundo, espiritual, trascendente de la muerte de Cristo. Y hoy día vamos a ver estas dimensiones de la cruz, estas dimensiones de la muerte de Cristo. ¿Qué produjo la crucifixión de Cristo? Que dijimos en la primera dimensión es solo la muerte de un buen hombre, la muerte de un rabí que quizás no lo merecía, que murió en la cruz acusado injustamente. Esa es la primera dimensión, la que ve todo el mundo. Sin embargo, vamos a avanzar a través de las dimensiones de la cruz para hablar qué significó que el Hijo de Dios haya sido puesto en la cruz del madero. Y en primer lugar vamos a ver la dimensión que vamos a llamar la dimensión de la renovación. La dimensión, la cruz separa lo viejo de lo nuevo. La cruz de Cristo hizo algo asombroso, reformó todas las cosas, cambió y renovó todas las cosas. En la cruz existe una renovación del pacto de Dios con la humanidad, una renovación del propio ser humano y una renovación cuando hablamos de renovación no nos referimos a arreglar algo que ya estaba, sino a cambiar algo completamente. Una renovación del tipo sacar lo que hay y poner otra cosa en su lugar. De esa manera tenemos antes de la cruz un viejo pacto y después de la cruz un nuevo pacto. Hoy vivimos en la era del nuevo pacto, en un pacto glorioso, en un pacto magnífico, en un pacto donde nos acercamos a Dios justificados por la obra de Cristo. Antes de la cruz, en el pacto de la ley, las personas tenían que obedecer leyes escritas en piedra, pero ellos mismos seguían siendo pecadores. Era una raza de seres apartados de Dios, pecadores buscando cumplir una ley que era divina, una ley que era santa, justa, buena y espiritual, y claramente ninguno fue justificado por la ley según también lo expresa el apóstol Pablo. Pero la cruz marca la frontera entre el antiguo y el nuevo pacto. Y hoy vivimos en un nuevo pacto donde se reconoce como el pacto de la gracia y la verdad.
Es el pacto donde se nos otorga justicia por la fe. Es el pacto donde hemos sido constituidos hijos de Dios por nuestra fe. En este pacto eres absolutamente amado y aceptado por lo que Cristo hizo y no por lo que tú puedas hacer. Ya no es tu desempeño quien marca y quien tiene la prioridad en tu relación con Dios, sino tu fe en la obra de Cristo. Miras a Jesús y eres salvado. Miras a Jesús y eres aceptado. Es la gloria del nuevo pacto. La gloria del nuevo pacto te transforma también en una nueva criatura. La cruz también es la frontera entre el viejo y el nuevo hombre. Antes de Jesús, toda la humanidad estaba caída. La humanidad estaba apartada. Era imposible que un solo ser humano, por muy bueno que fuera, tuviera comunión con Dios y tuviese acceso al reino del cielo. Después de la cruz, por la fe en Cristo, muchos entraron al reino de los cielos, incluso ese ladrón que fue crucificado junto con Cristo, que ningún mérito tenía, no había hecho ninguna cosa buena, no había hecho quizá ninguna oración en su vida. Sin embargo, él tiene fe. En el último momento de su vida, mirando al Señor, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le responde: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. La manifestación más excelsa de gloria, de salvación, de gracia, se dio ahí, sobre la cruz del Calvario, cuando Jesús otorga salvación a alguien totalmente que no la merecía, a un ladrón condenado por causa de la justicia. Un ladrón que él mismo está diciendo: nuestra muerte es justa por lo que hemos hecho. Así que esta primera dimensión marca la frontera entre lo viejo y lo nuevo. Jesús hace nuevas todas las cosas y cuando Él muere en la cruz transformó a la humanidad en un nuevo ser. Ahora somos nuevas criaturas nacidas por el Evangelio de Jesucristo. Si tú has puesto la fe en Cristo, has nacido de nuevo en Él y como decíamos el día de ayer, Dios ya no encuentra pecado en ti, eres pan sin levadura y tienes paz en tu relación con Dios. Puedes caminar con la certeza de la salvación, puedes gozar, aprovechar, ¿verdad? Ser bendecido por el amor de Dios todos los días de tu vida, continuamente. El Señor te otorga gracia, bendición todos los días. Entonces tenemos esta primera dimensión detrás de lo visible, ¿verdad? Porque que todas las cosas sean hechas nuevas no se ve con los ojos, es algo que se revela por la fe. En segundo lugar, otra dimensión adicional de la muerte de Cristo es el hecho de la reconciliación, que la cruz es la frontera entre los apartados y los unidos. Estábamos antes apartados de Dios. La humanidad con Dios eran dos polos que no podían unirse, que no tenían relación. La ley vino para testificar efectivamente de que éramos pecadores, pero Dios con los hombres eran absolutamente incompatibles. Estábamos separados absolutamente de Dios, totalmente. Podemos identificar tres muros muy importantes que nos separaban de Dios antes de la cruz de Cristo. Estaba por un lado el muro espiritual que ninguno de los hombres podía atravesar. Era el muro del pecado original, el muro del pecado, digamos, de esencia del ser humano que no podía llegar a Dios. Teníamos también un muro étnico. Las promesas fueron dadas al pueblo de Israel y nosotros no éramos israelitas. Y tercero, un muro geográfico de distancia. Vivíamos lejos de donde se dieron las promesas. Sin embargo, vemos que el Señor rompe estos tres muros consecutivamente, ¿verdad? De una manera gloriosa. Cuando Él viene al mundo, Él rompe el primer muro poniéndose en nuestro lugar. Él se pone en nuestro lugar y lleva nuestro castigo en la cruz y rompe este muro espiritual para alcanzarnos. Luego el Señor rompe también una barrera étnica. Se recuerdan cuando el Espíritu envía a Pedro a casa de Cornelio y por primera vez los gentiles reciben el Espíritu Santo. Se rompe una barrera étnica y el Evangelio avanza hacia también los no judíos, hacia también nosotros los gentiles. Y se abre la salvación universalmente a todo el mundo. Y el Señor también rompe la tercera barrera geográfica, enviando a sus discípulos, diciéndoles: vayan por todo el mundo y
prediquen el evangelio a toda criatura. Vean cómo el Señor rompió muro tras muro para llegar a ustedes. Vean cómo el Señor se esforzó, ¿verdad? Rompió murallas, todo obstáculo que había entre ustedes y Él para alcanzarlos con su amor y con su gracia. Vean así como dice el libro de Cantares: viene mi Salvador, ¿verdad? Corriendo entre los montes, apresuradamente viene aquel que ama mi alma. El Señor Jesús es aquel que ama sus almas y por amor a sus almas rompió todos los muros de separación, todas las divisiones, todos los obstáculos para llegar a ustedes. Como un mercader que busca buenas perlas, los amó, los consideró a ustedes, consideró a su alma una perla preciosa y entregó todo lo que tenía para adquirirlos a ustedes, para comprarlos por precio. Ustedes han sido redimidos, que quiere decir comprados por precio. Ustedes no le salieron gratis a Dios. El Señor tuvo que pagar el precio más alto que hubiese podido pagar: la muerte, el sufrimiento y la separación de su propio Hijo. El precio más alto Él lo pagó por el alma de ustedes. ¿Cuán amor les ha dado el Señor? Así que siéntanse plenamente amados, admiren, ¿verdad?, la pasión de Dios. Por eso le llamamos la pasión de Cristo, en el sentido, ¿verdad?, de esa intencionalidad que había en Dios por alcanzar sus almas, sus espíritus. A nosotros que estábamos totalmente lejos, estábamos lejos geográficamente, étnicamente, vivíamos en otro continente, a muchos kilómetros de donde ocurrió la crucifixión de Cristo, mas Él, por el Espíritu Santo, nos alcanzó. Vivimos en un tiempo donde nos llegó la palabra, donde alguien nos predicó, donde hombres y mujeres dieron sus vidas para que el Evangelio nos llegara a nosotros y pudiéramos escuchar del Salvador. Así que demos gracias, mis amados. Den gracias, siéntanse plenamente amados por Dios, que rompe todos los muros para alcanzarlos, y Él está haciendo lo mismo ahora en el presente para alcanzar a todos alrededor de ustedes. Él quiere alcanzar a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, y para muchos de esos los va a usar a ustedes también. Va a usar sus bocas para predicar, va a usar su ejemplo, va a usar sus vidas, para que también el Espíritu Santo pueda alcanzar a otros. Entonces, la cruz marca la frontera entre apartados. Estábamos apartados y después de la cruz, por la obra de Cristo, ahora estamos unidos. Y estamos unidos de una forma magnífica. Estamos unidos a Dios de una manera como no conocemos una unión en este mundo. Quiero compartir contigo este pasaje de Juan 17:23. Fíjate lo que dice. Juan 17:23 dice: Jesús está diciendo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, para que sean perfectos en unidad. Existe una unidad que es perfecta. En este mundo hay uniones. Ninguna de ellas es una unión perfecta. Siempre puede haber un grado de separación. Pero hay una unidad perfecta que encontramos en Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, de la Trinidad, encontramos una unidad perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos perfectamente en una unidad totalmente indivisible, en una unidad absoluta, perfecta. Y en esa unidad con Dios hemos entrado nosotros. El Señor Jesús nos dice, yo en ellos. Jesús está en ustedes y el Padre está en Cristo para estar plenamente unidos con Dios. El día de hoy, por la obra de la cruz, estamos unidos a Dios. Estábamos apartados antes de la cruz, mas ahora estamos unidos al punto de que no podemos imaginar cuán fuerte y profunda es esta unión. Cristo está en nosotros por su Espíritu y nosotros estamos en Él. Esa es la obra de la cruz, ¿verdad? Eso es lo que ocurre en la cruz. Cuando Jesús expira en la cruz y Él dice, consumado es, ¿verdad? Él está expresando que ahora la humanidad está unida a Él. Ya no hay más paredes de separación, ya no hay más
esta humanidad apartada. Entonces la cruz, dijimos, es la frontera entre lo viejo y lo nuevo. La cruz es la frontera entre el ser humano apartado y el ser humano unido a Dios. Y por último, también es la frontera de los ciegos versus los videntes. Este aspecto de revelación. El Señor Jesús nos dio a conocer a Dios. Nos dio a conocer quién era Dios. El amor de Dios hasta la obra de Cristo era solo un concepto. Dios dijo por medio de los profetas que Israel era amado por Dios, pero solamente teníamos eso, teníamos las palabras de los profetas, algunos milagros sobrenaturales como la liberación de Egipto del pueblo de Israel, ¿verdad? Las bendiciones materiales que Israel recibía eran, podríamos decir, alguna indicación de que Dios les amara, pero el amor de Dios se manifiesta plenamente en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice, en esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz nos revela realmente el amor de Dios y la esencia de este Dios que es amor. No hay otra revelación más grande, no hay otra revelación más profunda que la entrega del Hijo de Dios expirando en la cruz. La cruz nos abrió los ojos a la realidad de Dios, nos mostró quién era Dios en realidad. Sin la revelación de la cruz de Cristo, estamos ciegos ante la identidad, ante quién es Dios, ¿ya? Ante la presencia de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús expresa ahí Juan capítulo 1, verso 4 y 5, es la luz del mundo. Estaba pensado para ser la luz de todos los hombres. Leamos Juan capítulo 1. El verso 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este verbo, ¿verdad? Este verbo que en el principio era el verbo que estaba con Dios y era Dios, dice el verso 4, él era la luz de los hombres. Esto quiere decir que solo por medio de este verbo íbamos a ser capaces de ver. Sin luz, la visión no es posible. No podemos ver cuando no hay luz. Mas Cristo es la luz del mundo. Cuando Cristo viene, realmente podemos comenzar a ver. Éramos ciegos, ahora nos convertimos en videntes. Ahora podemos mirar, ¿verdad?, la realidad espiritual que antes estaba oculta, que antes no podíamos visualizarla por ausencia de luz. Cristo es la luz del mundo. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Cristo es la luz de los hombres. El 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz finalmente venció y la luz nos da a conocer quién es Dios. Nos revela la naturaleza de Dios y nos muestra la gracia que hay en Cristo el Señor. Así que, amado, por la obra de la cruz, eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Por la obra de la cruz vives en un nuevo pacto con Dios. Por la obra de la cruz estás unido a Dios, ya no estás más apartado, separado de Él, sino que estás plenamente unido. Y por la obra de la cruz, ahora tienes luz para poder mirar. Ahora eres un creyente de ojos abiertos, tienes una fe de ojos abiertos que te revela. Delante de tus ojos se revela la gloria de Cristo. El Señor Jesús dijo, yo soy, en Juan capítulo 8, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá en él la luz de la vida. Mi amado, hoy día, si tú pones la fe en la cruz de Cristo, tendrás en ti mismo la luz. Serás quien lleva la luz en ti. Serás portador de luz también para alumbrar el Evangelio a otros, para mostrar las riquezas de la gracia de Dios, para anunciar las virtudes de aquel, fíjate, que te llamó
de las tinieblas a la luz admirable. Ya no somos ciegos, estamos mirando a rostro descubierto al Señor. Estamos mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos pleno acceso al Padre, al trono de la gracia. Somos nuevas criaturas en Él, somos amados. Él nos ha aceptado en su reino. Esto es la obra gloriosa de la cruz del Calvario. La crucifixión no fue solo la muerte de un buen hombre, fue nuestro acceso a la gloria del reino de los cielos, fue nuestra inscripción en el libro de la vida, fue la fe dada a toda la humanidad sin distinción. Alégrate, mi amado, en la obra de la cruz, regocíjate en aquel que fue puesto en una cruz de maldición, tomando tu lugar, llevando tu castigo, cargando tu maldad y tu pecado, para que ahora tú puedas comparecer ante el Señor y ser constituido justo ante sus ojos. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Alégrate y comparte esta buena noticia con todos a tu alrededor. Esta noticia es digna de ser escuchada, oída por todos. Ya no hay barreras, todo obstáculo fue quitado. La cruz de Cristo fue el poder de Dios para alcanzarnos y para comprarnos. El Señor te guarde, el Señor te bendiga, te llene de bendición, y en esta Semana Santa profundiza el significado de la cruz. El día de mañana estaremos también 8 de la noche en la cita para que podamos hablar de este último día, de la resurrección de Cristo. El Señor va a la cruz, muere por nosotros, pero al tercer día se levanta quebrando el poder de la muerte y nos ha concedido a nosotros también una vida indestructible. Vamos a mirarlo el día de mañana, vamos a mirar la resurrección de Cristo, a alegrarnos en ella. Así que, mi amado, ora al Señor, pide al Señor que Él traiga mayor revelación, profundidad acerca de la cruz de Cristo, que esa cruz alumbre tu vida, alumbre tu mente, tu corazón y te llene de la fe, esta fe gloriosa en el Hijo de Dios. Así que el Señor les bendiga, mis amados. Gracias por conectarse. Nos encontramos, recuerden, mañana el culto 10:30 de la mañana nos conectamos en el culto al Señor, y a las 8 de la noche terminamos esta serie viendo la resurrección de Cristo. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones.